Ya, dale nomás como tú quieras, hermanita. Bueno, estuvimos hablando de la diferencia de niveles y en donde habla de que es Kenneth Waldley el que habla de la diferencia de niveles y en el libro no se plantea la diferencia de niveles y que Kenneth Waldley lo propuso para poder reconocer con honestidad que todo es un sueño y que esto nos ayuda y que lo que nos ayuda a poder reconocerlo es el perdón, es el milagro y es el instante santo. Dice, corregir la mente en lugar de la condenación en lugar de verla como una condenación, que eso nos daría el perdón y el milagro, y también usar la misericordia. Esto nos lleva a la experiencia de la paz, que es a través del aprecio de la unidad con la filiación. Dice que en el sueño es imposible la unicidad, sí la igualdad, que es el reflejo de la unicidad. Esto también lo dice Kenneth Waldley. Reconocer que todos tenemos un tomador de decisiones y hay dos sistemas de pensamiento en el que podemos elegir, el error y la corrección. En esto es en el nivel del espíritu, en el nivel del cuerpo no, porque los cuerpos no son perfectos. Reconocer la inocencia es la ausencia de pecado. Reconocer que es un sueño llegar a cuestionarnos el hecho de que haya daño o pecado, mi percepción. Hacer a un lado mi ataque, que me haga sentir aliviado. Es decir, todo esto del reconocimiento y el hacer a un lado, abandonar, me puedo sentir aliviado. Si bien aliviado es un término que a lo mejor es del mundo, pero es una percepción. Dice, los pensamientos de especialismo, ataque, deseo, placer, son intentos de reemplazar al amor de Dios. Jesús dice que cuando hay un ídolo, cuando yo creo que un ídolo me puede dar la felicidad, me da alivio o me da descanso, y estoy diciendo a mí misma que eso Dios no lo puede hacer. Dice, nos enseña a su vez a ver de otra manera, abandonando en la mente la sustitución al amor de Dios. Nos enseña realmente a reconocer ese amor de Dios. Esto es en nuestra mente. Esto lo dice en el canto de la oración, donde reconozco el amor como al darme cuenta que no hay nada más. Esto es en la oración 1, en el canto de la oración, el punto 1, la verdadera oración. Dice, la visión de Dios se hace tanto en el cielo como en la tierra. Dice que la creación de la extensión del amor en el cielo, dice el cielo a la tierra, simplemente es. En el cielo se hace el reflejo de la verdad, de la visión de Dios. Eso es el perdón. No sé si se entiende cómo estoy resumiendo. En la lección 121, el perdón es la llave de la felicidad. Y en la 101, que se mencionaron también, la voluntad de Dios es perfecta felicidad. Nos está diciendo, mostrando cómo ver. Dice, la voluntad de Dios es que practique el perdón, no como una obligación, sino como la santidad misma de los hijos de Dios. Solo la práctica honrada, honesta, no honrada, sino honesta del perdón. Debemos reconocer que nada real puede ser amenazado, ni nada irreal existe. La voluntad de Dios se hace. No lo recordamos, y ser honestos, es decir, creemos que esto es así o pensamos que esto, es decir, lo teorizamos, pero nos olvidamos y debemos ser honestos en este mundo de ilusiones.
porque no es necesario defender lo que nosotros creemos, sí, en la medida que creemos en la individualidad y en el especialismo. Es decir, nosotros defendemos nuestro individualismo y nuestro especialismo, y a pesar de eso decimos que creemos en la unidad, que creemos en la unión, y que somos todos hijos de Dios, que somos uno. En esta contradicción queremos estar unidos, y cuando nos dice que el mismo existe, que eso mismo existe, lo rechazamos. Decimos que es cierto lo que experimento en el mundo, defiendo el juicio de que puedo dar, de que me pueden dar o me pueden quitar, de que puedo quitar o puedo dar. Y nos atrae esta percepción de victimismo, de víctimas. Esto es una experiencia mental. Dice, el dolor, al ser una percepción, no es un hecho, no está justificado. Dice, las conductas no son las conductas las que se justifican, esas no están justificadas, y elegir al ego es justamente una justificación, aunque se puede accionar por sentido común. Es decir, podemos actuar en el mundo a través del sentido común, aunque estemos unidos al Espíritu Santo en nuestra mente, estemos escuchando esa voz. La lección 155 se mencionó, me dice, me haré a un lado y dejaré que me muestre el camino, y así podemos despertarnos. Dice, el único problema es el de la autoridad. Defiendo únicamente, defendiéndome de mi Padre. Perdón, el único problema que hay, dice Jesús, es el de la autoridad. Defendiéndome de mi Padre. Por eso niego a Dios. Jesús intenta enseñarnos que, como si fuera una escuela de niños, donde hay dos vocecitas, la voz buena y la voz mala. La voz que habla por el Espíritu Santo y que nos dice la corrección, y la voz que habla por el ego, y que nos habla del error, del pecado. Luego más adelante habla de la metáfora del cielo en la tierra, en donde dice que es traer la verdad, es una metáfora porque es como traer la verdad a la mentira. Es el cielo, en el cielo eso es como querer mostrar el reflejo de la voluntad de Dios en la tierra. Dice, el mundo es la prueba de que existo, incluso cuando me quejo del mundo, lo sigo defendiendo. Atrapado, después habla de estar atrapado en mi ilusión, es el sueño, la mente está dividida. Hay una situación que parece, me inventé al mundo para comprobar mis deseos, inventar las bases del sueño, deseo de conservar la culpa y proyectarla. Kenneth Wande también dice que el problema no está en el ego, no está en elegir al ego, sino elegir el sistema de pensamientos. Es decir, no es el ego el problema, sino que elijo el sistema de pensamientos del ego. Y que la solución no es el Espíritu Santo, sino que elegir su sistema de pensamiento. Dice, elegir a Dios nos da la prueba de que el Espíritu Santo nos ayuda en la mente a poder elegir. Tiene plena potestad porque conoce los juicios conoce los pensamientos del ego y los pensamientos del instante santo, los pensamientos que son de Dios. Y nos puede ayudar a reconocer la verdad. Y entonces no ver nuestras
ilusión, es decir, reconocer nuestras ilusiones. Dice, parece que pasamos por un proceso donde vemos todos nuestros sentimientos y pensamientos y podemos soltarlos. En realidad no necesitamos, es un hecho, la verdad es un hecho, y no es necesario el proceso, pero en este mundo a veces creemos que sí, y por eso el Espíritu Santo nos acompaña en este proceso. Lo que estamos viviendo es solo miedo, no es pecado, y así se puede corregir mi mente. Ahora puedo confiar, me dice Jesús, que confíe y que me anime a cuestionar mis juicios, acompañada de su mano. También es una metáfora. Yo, hablando recordé el beneficio de los milagros, cuando habla del milagro número 42, el principio número 42, que dice que podré liberarme de mi falso sentido de aislamiento, privación y escasez si creo en el milagro, si creo en el beneficio del milagro. Y puedo con honestidad corregir ese error. Bueno, eso es lo que se habló en la reunión del otro día. Muchas gracias, hermanita. Muy bien. Nada. Voy a hacer también una pequeña introducción general a lo que es un curso de milagros. Un curso de milagros es un camino espiritual que tiene mucho de psicología y tiene terminología cristiana. Esto es lo que por lo general hace que nos cause rechazo, resistencia. Muchos de los estudiantes nuevos del curso o de aquellos que no son estudiantes del curso, pero sí son estudiantes de espiritualidad, buscadores de espiritualidad, se topan con un curso de milagros a veces y con la terminología cristiana y le toman rechazo, resistencia porque tienen ciertos traumas con el cristianismo, con la Iglesia Católica, etc. Lo que nos ayuda a este curso es reconocer que, bueno, no es la Iglesia Católica, no es el cristianismo el que nos provoca el miedo o la resistencia, somos nosotros los que lo elegimos. Luego proyectamos esto en el curso. Primero lo proyectamos en las religiones y ahora lo proyectamos en el curso. No son las religiones, no es el curso, no es algo en el nivel de la forma, en el nivel del sueño lo que nos pueda provocar resistencia. Soy yo eligiendo la resistencia. La resistencia es oponerse voluntariamente. Esto es resistencia. Yo voluntariamente me opongo a aceptar algo. Ahora bien, no se nos pide que aceptemos la forma del curso, sino el contenido del curso. El contenido del curso es perdón, independiente de las palabras que se ocupen. Si uno entiende esto, podrá ir más allá de estas vanas excusas para defenderse del curso y podremos aceptar el contenido de este curso. El contenido de este curso es paz. Algo más que saber sobre el curso es que al parecer como libro teórico es extenso. Y esto muchas veces también nos causa resistencia. Uno dice, es que es mucho material, no sé si tenga el tiempo para leerlo todo, para leer todo el texto, hacer todos los ejercicios, el manual, los anexos, etc. A muchos nos ha pasado que tenemos el libro y lo dejamos acumulando polvo meses, años en un estante encima de en una librería. En nuestra biblioteca, donde sea, lo tenemos acumulando polvo mucho tiempo y sabemos que nos haría bien estudiarlo y le hacemos el quite una y otra vez todos los días. Algo que nos aconsejaría Jesús es que no nos contenemos por esta resistencia, no es un pecado. Si bien esta resistencia, una vez más, es voluntaria, es una decisión. Nosotros no queremos estudiar este curso y esto es solo el reflejo de una resistencia más profunda, que es la resistencia a la paz. Este curso nos lleva a la paz y es eso precisamente lo que nos provoca mucho miedo, mucho pavor, mucho pánico. Entonces, el tener la resistencia a estudiar este curso como un libro
es solo un reflejo pálido de la resistencia que tenemos a aceptar al Espíritu Santo, a aceptar al Maestro interior, la corrección en nuestra mente. Si tenemos esto claro, esto nos va a ayudar a ir ahorrando tiempo con este curso. Tomar contacto con la gran resistencia. Como estudiantes del curso, muchos de nosotros dirá, yo quiero estudiar este curso, por algo lo estoy estudiando, si no, no lo estudiaría. Y Jesús nos diría, bien hermano, si una parte de ti lo quiere estudiar, pero otra parte de ti quiere salir huyendo lo más lejos posible de este curso. Una parte de ti le tiene terror a este curso, piensa que este curso es la muerte, que con este curso vas a conseguir solo destrucción. Bien, cuando nos ponemos en contacto con esta parte de nosotros, muchas veces nos da miedo, uno dice, ¿cómo yo voy a pensar así? ¿Cómo yo voy a querer salir huyendo de las enseñanzas preciosas de Jesús en este curso? Jesús nos dice, hermano, sí, quieres salir huyendo de mí, pero es ese miedo y esa resistencia, una vez más, no es un pecado, no es un crimen, no es algo grave, es solo miedo. Y Jesús se nos acerca dulce, tiernamente, nos extiende su mano y nos dice, hermano, confía en mí. Cualquiera de nosotros le diría, sí, sí estoy confiando en ti. Y él nos repite, hermano, confía en mí, no estás confiando del todo. Y no es un pecado, no salgas huyendo de esto. Pero examinemos el por qué todavía no confías en mí, nos diría él, para que ahora sí puedas confiar e ir conmigo hacia la paz de Dios. Bien, voy a continuar con el texto. Así que me habían dicho que habían terminado el cuarto párrafo. Y vamos a comenzar con el quinto párrafo de qué postula en el prefacio. Dice, a propósito, Martita, si ves alguna pregunta en el chat, me avisas. Y Elizabeth levanta la mano. Elizabeth, puedes hablar. Sí, te Buenas aviso, tardes sí, a Isabel. todos. Buenas. Tengo una pregunta, maestro, porque por ahí es un sinónimo, ¿no? Y no lo tengo así, pero como lo estoy estudiando, entonces prefiero preguntar. Usted dijo que el curso de milagros era un camino espiritual. Sin embargo, el curso en el prefacio dice que es un camino universal. No encuentro eso de que es un camino espiritual en el texto. No quiere decir que no sea sinónimo o que no lo sea, sino pregunto, ¿eso se resume así? ¿O es esto, porque lo dice así el texto, ¿no? Un camino universal. Bien, son distintos ámbitos. Cuando hablamos de un camino espiritual es porque popularmente el mundo lo llama así. No es que literalmente sea un camino espiritual, de hecho sería algo inconsistente hablar de un camino espiritual porque el espíritu no necesita un camino, no necesita corrección, lo que ya es perfecto. Sin embargo, nosotros necesitamos un camino para recordar el espíritu, básicamente recordar la paz y después Dios nos recordará el espíritu, el conocimiento. Así que sí, en términos de palabras es inconsistente, no tiene sentido, pero bueno, para el mundo sí lo tiene y ocupamos términos que para el mundo tienen sentido, así que le llamamos camino espiritual porque por lo general la gente que estudia sobre la paz interior le llama estudio sobre espiritualidad, pero una cosa conveniente en términos del mundo solamente. Gracias, muchas gracias. Igualmente. Ya. Comienzo con la lectura. Dice, el mundo que vemos refleja simplemente nuestro marco de referencia interno, las ideas predominantes, los deseos y las emociones que albergan nuestras mentes. La proyección da lugar a la percepción. Esta es una cita de la intro del capítulo 1. Bien, vamos a explicar esto, como siempre, en dos niveles. Se nos dice que este mundo refleja todo lo que hay en nuestras ideas, en el interior de nuestra mente. Una imagen externa de una condición interna, se nos dice también ahí mismo en la intro del capítulo 21. Esto quiere decir, en primer lugar, que todo el mundo como espacio-tiempo, es decir, todo el universo perceptual, físico, visible, es el reflejo de una idea de separación, y no solo de una idea de separación, de una idea de pecado, culpa y miedo.
Así que todo en este mundo, en primer lugar, refleja eso, la idea de pecado, culpa y miedo. Esto es en un comienzo. En un comienzo nos inventamos todo el mundo para que sea el reflejo de la idea de pecado, para ver pecado en el mundo. Ahora bien, actualmente, desde el punto en que partimos con este curso, yendo a la mente, en el tomador de decisiones, visto desde el Espíritu Santo, todo aquí es neutro, es reflejo de nada. Ahora puede ser tanto el reflejo como del Espíritu Santo como el reflejo del ego, según el maestro que nosotros elijamos. Ahora, esto lo quiero especificar aún más, me voy a tomar un poquito de tiempo porque es importante esto. Cuando yo elijo al ego para mirar el mundo, no quiere decir que todas las personas se pongan a pelear y que todos se lleven mal y que todos sean egoístas, porque yo estoy eligiendo al ego. Cada quien en el mundo tiene su propio tomador de decisiones, es decir, no es que el que yo elija al ego influya en las cosas que ocurren en el mundo. No es que el tal país esté en guerra porque yo elegí al ego. No funciona así. Es que yo estoy interpretando eso con el ego. Es decir, sí, es muy probable que mis hermanos, los que están en guerra, los que se están discutiendo o peleando o llevando mal en mi familia, en mi trabajo, o entre los países en el mundo, es muy probable que estén eligiendo al ego. Y si no están en paz, por supuesto que están eligiendo al ego. Pero yo tengo dos opciones para mirar eso. O veo al ego de mis hermanos con mi ego y me lo tomo en serio y lo veo como un pecado, o veo el ego de mis hermanos con el Espíritu Santo y recuerdo que no es un pecado, es solo un error. Y a la vez es una petición de ayuda y más aún es el reflejo de mi propia petición de ayuda. ¿Por qué es el reflejo de mi propia petición de ayuda? Porque si yo no estoy en paz, también estoy pidiendo ayuda, pero ahora lo estoy viendo en mis hermanos. Es en mis hermanos donde yo voy a encontrar a mis salvadores. Es en ellos, es en el mundo donde yo me voy a perdonar a mí mismo. Perdonando al mundo, perdonando a la filiación, perdonando a todos mis hermanos, es como me perdono a mí. Viendo santidad e inocencia en mis hermanos es como yo recuerdo mi propia santidad e inocencia. Así que no es que yo pueda controlar el comportamiento de mis hermanos o los sucesos en el mundo. Quizás hasta cierto grado sí tenemos algún control sobre cosas en el mundo, pero no sobre todo, no tengo control sobre cómo se comportan mis hermanos o cómo piensan mis hermanos, cero control sobre eso. Pero sí tengo 100% control sobre cómo lo veo, sobre qué maestro estoy eligiendo en mi mente para ver eso. Puedo elegir al ego o al Espíritu Santo para mirar todos los comportamientos, todos los sucesos, todo el acontecimiento aquí en el mundo. Y tenemos solo dos opciones, una vez más, ego y Espíritu Santo. Falta de paz y paz respectivamente. No hay más opciones. Esto es muy importante recalcarlo, repetirlo una y otra vez, porque es muy tentador hacer reales los problemas en el mundo. Uno ve el mundo y ciertamente esto es el reflejo de una idea infernal, una idea de pecado, culpa y miedo. Todo aquí tiende a reflejar eso, incluso si las cosas parecen estar yendo bien. Pero una vez más, visto del Espíritu Santo, todo aquí es neutro. No hay un comportamiento que de por sí sea del ego o de por sí sea del Espíritu Santo. Visto con la mente correcta, todos los comportamientos son neutros. Muchas veces uno dirá, estoy diciendo palabras bonitas, bonitos deseos hacia mis hermanos y les estoy saludando cordialmente y les doy un abrazo. Debo estar en el Espíritu Santo. Y Jesús nos mira tiernamente y nos dice, vieras tú, sí, claro, es muy probable que no estemos en el Espíritu Santo, es muy probable que estemos en todo el especialismo intentando demostrar inocencia y demostrar que somos pacíficos, espirituales, bondadosos, alegres, etc. Muy por lo general ese es el caso. Solemos autoengañarnos y somos muy hábiles en el autoengaño, de hacernos creer que estamos en el Espíritu Santo cuando estamos en la gloria del especialismo, es decir, estamos deseando ser especiales, demostrar que somos los inocentes, que somos los buenos, que somos espirituales o que al menos no somos tan pecadores como los demás. Ese es el submensaje, es la subintención. Por lo general, no estoy diciendo que no hayan personas que parezcan ser bondadosas y que realmente estén en el Espíritu Santo, los hay. Y de hecho, todos en algún momento, Jesús nos dice, todos hemos experimentado un instante santo, aunque sea alguna vez. Así que sí hemos estado genuinamente en paz, genuinamente inspirados con el Espíritu Santo. Pero la idea es ser honestos, porque muy por lo general cuando creemos que estamos en el Espíritu Santo, no lo estamos. Esto por supuesto no es ningún pecado, no es nada grave, no se nos va a castigar ni condenar, pero no es paz. Y mientras lo siga conservando, voy a agudizar mi dolor.
autoengañándome de que estoy alegre, en paz, feliz, pleno, cuando todo lo que estoy haciendo es acentuar mi especialismo, y el especialismo conlleva culpa y conlleva dolor. Así que el especialismo jamás va a ser paz. El, el placer jamás va a ser felicidad ni paz. El placer es dolor al mismo tiempo. Hemos hablado muchas veces de el placer y el dolor, y hemos dicho muchas veces que son exactamente lo mismo. No hay ninguna diferencia entre placer y dolor. Sí hay una gran diferencia entre placer y paz. Una gran diferencia. De hecho, son exactamente lo opuesto. El placer es exactamente lo opuesto a la paz. ¿Por qué? Porque el placer dice, hay algo fuera de mí que puede sustituir el amor de Dios. Hay algo fuera de mí que me puede dar plenitud. Hay algo aparte del amor de Dios que me puede hacer feliz. Y eso es una mentira. No es un pecado, no es un pecado creerlo, no se nos va a castigar, pero es una mentira y nunca nos va a dar verdadera paz. Todo intento de sustituir el amor de Dios es en realidad el deseo por el dolor. Así que el placer y el dolor son exactamente lo mismo. Voy a continuar con la lectura. Si hay alguna pregunta la pueden hacer. Hola, Charo. Hola. Hola, quería preguntar algo. Pues, ya lo iba a escribir y en ese momento dijiste que quisiera preguntar algo. Adelante. Ok. Hoy estaba hace rato recordando unas imágenes pasadas de, no sé si es tu lugar, algo, ¿no? Y en ese momento que estaba recordando, me agradó, ¿no? Pero me vino como una reflexión, que fue también el hecho de que, bueno, pero así como yo entrego las cosas que aparentemente pasadas o del presente creo que no son, que no fueron, que son ilusión, pues para no ponerles si son buenas o malas, sino que también son ilusión. Y las entrego, hago la entrega, o sea, la percepción incorrecta. Bueno, primero la miro porque en algunas siento que es de miedo, pero esas me agradaron mucho. Y yo en ese agrado de esas imágenes pasadas también dije, bueno, pero es que esto también es ilusión. En ese agrado de esas imágenes, ¿no? O de ese recuerdo pasado. Y bueno, tan igual como lo que supuestamente yo pueda decir que no son agradables, también esas agradables también las entregué. O sea, de una vez me vino así como que, o sea, como que tenía que entregarlo. Y entonces, no sé, pero sentí como que yo dije, bueno, pero al final, o sea, eso hay que entregar todo. O sea, yo creyendo que estoy en esta ilusión, y ahorita escucho que compartes lo de la neutralidad, o sea, míralo con los ojos de Espíritu Santo, pues bueno, ojos metafóricamente, pues, de esa percepción correcta, y bueno, vamos caminando como más liberados, pues más tranquilos, y no dándole significancia, pues a la experiencia, pues que estamos en. Quería compartir eso y o sea, la orientación, pues de tu parte, o bueno, aquí el que se haga presente en cuanto a eso que hoy tuve, que fue de que entrega, o sea, que tuve que sentir, entregar también esas percepciones agradables que en algún momento pues vivencié. Gracias. Sí, efectivamente todo aquí es neutro y todo aquí es lo mismo. No hay una situación que sea distinta que otra. Todo es lo mismo, todo es la misma situación. Ahora bien, no es precisamente las situaciones las que debemos entregar, sino nuestra interpretación de las situaciones, porque nuestra interpretación de las situaciones es la que es el problema, no la situación en sí. No es que tenga que entregar una situación, la situación no es el problema. El problema es que yo he elegido al maestro equivocado y es eso lo que tengo que entregar. Mi pensamiento de juicio. Mi juicio es lo que entrego para poder sanarme, para poder ser corregido. Ahora bien, para poder entregar un pensamiento, entregar realmente quiere decir permitirme ser corregido o practicar el perdón. Esto es entregar un pensamiento, es dejar de justificarlo o dejar de elegirlo. En la lección 23, Jesús nos dice que primero se debe identificar el problema y luego ser descartado. El tercer paso lo hace el Espíritu Santo, que reemplaza la culpa inconsciente por la paz en nuestra mente. El primer y segundo paso nos corresponden a nosotros, identificar el problema y abandonarlo, dejarlo a un lado. Identificar el problema es identificar mi elección en favor del ego. Ese es todo el problema. El problema no tenía absolutamente nada que ver con una situación en específico. Todas las situaciones son exactamente iguales. Ayer explicaba en una clase
la manera de mirar o de entender este mundo. Esto nos va a ayudar muchísimo, nos va a facilitar mucho el entendimiento con el curso. Ocupando la metáfora que siempre ocupamos de la sala de cine, si yo me siento en la butaca del cine a mirar la pantalla, miro la película que está en la pantalla, la película proyectándose, todas las escenas son exactamente iguales. No importa si hay dos hermanos que se están matando y disparando o dos hermanos que se están abrazando y diciendo palabras muy tiernas. No hay ninguna diferencia entre un suceso y otro. Todo lo que sea imagen o sonido es mentira. En la pantalla pueden haber muchos píxeles, 1080 por 1920 o no sé cuántos píxeles tienen los Ultra HD ahora, pero hay muchos píxeles y cada uno de ellos tiene un color. Entonces los píxeles van cambiando de colores en la pantalla. Y los sonidos van cambiando, los sonidos son ondas que van más rápido, más lento, más altas o más pequeñas. Todo lo que sea color, imagen y sonido es falso, es mentira y es neutro. Entonces, una vez que estamos aquí en la experiencia del mundo, y la otra analogía que vamos a ocupar para esto son estos lentes 3D, estos lentes de realidad virtual, realidad entre comillas, por supuesto, no es real, tampoco lo que vemos aquí en estado de vigilia. Pero esta supuesta realidad virtual que vemos con estos lentes parece ser muy real, uno lo ve en primera persona, incluso se pueden ver las manos, ver alrededor un escenario que parece ser muy real, pero no lo es. En esta realidad virtual puede ser que yo me encuentre en un juego de video con otra persona que me esté apuntando con un fusil y yo me asuste, o que aparezca un zombie y yo me asuste. No hay alguien con un fusil que me esté apuntando, no hay un zombie, todo es virtual, todo es mentira. Ahora, ¿qué es lo que hace que a mí me provoque miedo, resistencia, dolor, enfado, culpa, etcétera? Las imágenes que veo. Es que me las tomo en serio. Y me las tomo en serio porque creo que son reales y creo que son reales porque deseo que sean reales. Así que ninguna situación en el mundo tiene el poder de afectarme ni positiva ni negativamente. Todas son neutras. Otro ejemplo que siempre ocupo es que todo aquí es polvo, polvo y agua, polvo, agua y aire. Todo aquí es una gran montaña de arena, de polvo, de tierra, o de lo que queramos, pero todo es polvo. Este cuerpo está hecho de polvo, polvo y agua. Todo aquí, todo lo que estamos viendo, todas las cosas que se puedan ver o que se puedan tocar, están hechas de polvo. Y del polvo vino y el polvo volverá. Esto es una imagen que se refiere a que vino de la nada y volverá a la nada. Eso es este mundo. Y cuando hablamos del mundo no hablamos solo del planeta Tierra, sino de todo el cosmos, el universo de tiempo y espacio. En su totalidad es neutro, es nada, es una gran montaña de polvo. Y esta montaña de polvo, estos puñados de polvo se pueden mover, uno más grande, otro más pequeño, para allá y para acá. Cada movimiento o sonido que haga el cuerpo es nada, y de hecho es una gran estupidez, es una tontera. Ninguna de las cosas que yo haga con mi cuerpo, de los sonidos que pronuncie con mi boca, tienen realmente significado, no significan nada. De ahí las primeras lecciones del libro de ejercicio, nada de lo que veo significa nada. Entonces todo es absolutamente neutro. No hay un suceso que sea mejor ni peor. Muchas veces uno dice, voy a entregar esta situación porque a mi juicio es mala, y las que a mi juicio son buenas, por lo general no las entregamos. Y lo que tú te diste cuenta es que todas eran iguales y que había que entregarlas todas. Básicamente, bueno, como habíamos dicho, lo que entregamos no es la situación, sino nuestra percepción, nuestra interpretación del suceso. Todos los sucesos son exactamente iguales. En la película, en el cine, cada fotograma es distinto, pero cada fotograma tiene exactamente el mismo valor que el anterior y que el que viene después. El valor es cero, es nada. Todo aquí es polvo, todo aquí es nada, insignificante, no tiene significado. Nosotros somos los que le otorgamos un significado que no tiene. Y esto lo quiero especificar también, quiero aclarar. Cuando nosotros le otorgamos significado a algo, quiere decir que nos autoengañamos creyendo que tiene significado. Pero por mucho que le intentemos dar significado al mundo, no lo tiene. Todo aquí es neutro. Igualmente. Anita, ¿quieres hablar? Sí, hola. 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 Buenas a todos. A ver, escuchándote hablar de esto y al principio te has dicho que el curso es algo es como psicología, tiene psicología. Entonces, a mí hay algo que me ronda a veces, que es
A ver, el curso te invita a que no pierdas tu paz, es decir, que no dejes de estar en paz y sientas otro tipo de cosas por lo que parece que está pasando, pero como que de manera natural, humana y supuestamente desde una psicología humana como con coherencia, lo normal es que si ves a alguien sufrir, sufras, o sea, te sientas mal y tengas emociones, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo aplicar esto sin pensar que te estás volviendo como un psicópata que a lo mejor pues tienes actitudes normales, amables, no me entiendes, pero como no te estás sintiendo afín a esa circunstancia, igual estás en paz, pues parece que es que no te importe nada. Y a mí, o sea, me pasa que yo soy una persona muy así empática emocionalmente y cuando trabajo lo del curso es como que a veces digo, madre mía, no me estaré volviendo loca porque no me siento, o sea, es como que me viene un pensamiento de, ¿cómo puede ser que no te sientas mal por lo que estás viendo? O sea, deberías sentirte mal por lo que estás viendo, sino que poca empatía, que poca consideración, aunque yo haga una actuación correspondiente, bien, pero es como, ¿cómo, cómo saber, o sea, cómo discernir? Porque la psicología habla como algo de disonancia cognitiva, creo que es como que cuando ves una situación que no puedes procesar, pues como que te vas, ¿no? Te haces el loco. Y no he visto nada, no pasa nada, nada me afecta. ¿Cómo diferenciar eso a estoy en paz y no me siento afectada? No sé si me entiendes. ¿Me entiendes? Te entiendo muy bien. Bien. Aquí nos va a servir la famosa sección primera del capítulo 16, que es la verdadera empatía, y nos va a ayudar la famosísima lección 5. Nunca estoy disgustado por la razón que creo. Esto quiere decir nunca estoy triste por la razón que creo. Entonces, cuando veo a un hermano que está triste, que tiene depresión, que tiene cualquier tipo de problema, falleció un ser querido o está con una aguda enfermedad, etc., eh, hablamos de que lo común es sentir dolor, sentir tristeza, ¿cierto? Bueno, está muy bien dicho que es común, pero no es normal. No es normal, lo normal es la paz. Pero es común. Común es algo que se repite. No quiere decir que sea normal. Sí se repite, es común, pero no es normal. Ahora, ¿por qué no es normal? Porque lo normal es la paz. La paz es nuestro estado natural. Bien, tengo distintas maneras de explicarte esto. Una de ellas es que cuando un hermano no está en paz, necesita paz. Esto es matemática simple. Mi hermano no está en paz, necesita paz. Si yo no tengo paz, ¿le puedo ayudar a estar en paz? Es muy, muy fácil. No le puedo dar lo que yo no tengo. Tengo que yo estar en paz, yo estar tranquilo, yo sentirme bien para ayudarlo a sentirse bien. Y no es que literalmente yo pueda ayudarle a sentirse bien, es que yo le doy un ejemplo de alguien que sí se siente bien para que él reconozca que en su interior está ese bienestar, está esa paz, está esa tranquilidad también y él la puede elegir. Así que es imposible, pero absolutamente imposible ayudar a alguien a estar en paz, en una genuina paz. No estamos hablando del placer de que las cosas te funcionen bien. Estamos hablando de la paz de Dios. Es imposible ayudarle a alguien a estar en la paz de Dios si yo no estoy en esa paz, por muy buenas intenciones que tenga. Porque si no tengo lo que se nos pide, que es la buena voluntad, y solo me guío por mis buenas intenciones, voy a creer que me siento bien al ayudar a alguien que según yo está mal, según yo está realmente mal, en un estado real. Entonces voy a intentar ayudarle, incluso voy a sentir cierto placer y satisfacción. Ayudé a alguien que estaba depresivo y le dije las palabras claves y fui enviado por Dios y yo soy su salvador, etc. Podemos autoengañarnos muy bien con eso. Pero lo que ocurre es que si sigo haciendo real el mundo y sigo haciendo real los problemas de mi hermano, no estoy ayudándole realmente. Lo que he hecho no se le puede llamar milagro, se le puede llamar falsa curación. Jesús habla en el manual de esta falsa curación, de donde al parecer incluso puede ser que mi hermano se sienta mejor en ciertos aspectos, pero no es un milagro, es solo placer.
Lo que le he dado a mi hermano es placer y no verdadera paz, no es un milagro. La única manera de realmente ayudar a mi hermano a sanar, y nuevamente no soy yo el que lo va a sanar, sino el Espíritu Santo, y es solo instancia de él mismo, solo si él lo acepta, la única manera de ayudarle a mi hermano es yo practicando el perdón y yo estando en paz. Por eso es que el perdón es nuestra única función. Por eso es que aceptar la expiación, o llamémosle paz, aceptar la paz para mí mismo es mi única función. Aceptar la sanación, la salvación, la curación, ese instante santo. Aceptar la sensación más hermosa del mundo en mi interior es la única manera de ayudarle a mi hermano que se sienta en esa misma sensación hermosa de paz, de tranquilidad y descanso. Ahora, es muy tentador sentirse mal cuando los demás se sienten mal. ¿Por qué? Porque estamos proyectando culpa en ellos. Estoy viéndole con el ego, estoy viéndole con el maestro equivocado. Y es muy tentador justificar eso y espiritualizarlo y decir, vaya, siento el mismo dolor que mi hermano, soy muy bueno. Y Jesús nos dice, no, no eres muy bueno, eres muy tonto. No tienes que sentir eso. Pero no es un pecado, es solo un error. Todos aquí estamos locos, estamos dementes creyendo que el dolor es la salvación. Creo que tengo que sentir dolor para ayudar a mi hermano. No tengo que sentir dolor para ayudar a mi hermano. ¿Cómo le voy a ayudar a mi hermano a salir del dolor si yo me sumerjo en el mismo dolor que él? Ahora bien, en el nivel de la forma, quizás es muy probable que nos veamos inspirados a vernos más serios, más apesadumbrados, por cierta empatía en el nivel de la forma, pero si uno es honesto con respecto al maestro que está eligiendo, y si uno elige al maestro interior, al Espíritu Santo, no va a sentir ningún tipo de dolor ni tristeza en el contenido de la mente, solo va a sentir gozo, va a sentir paz, tranquilidad. Ese instante santo puede que nos inspire incluso a estar en el nivel físico incluso tristes, porque quizás mi hermano necesitaba eso, pero lo que necesita es la paz de mi mente, la paz de mi corazón, metafóricamente, la paz de mi interior. Ahora bien, también es probable que simplemente me vea tranquilo, sereno y en paz, incluso si mi hermano está llorando a mares. En última instancia, la manera en que se exprese mi rostro, mi cuerpo, mis palabras no interesa, sigue siendo neutra y sigue siendo nada. Lo único que importa es cómo está mi mente. Si mi mente está en paz, independiente de si yo me siento al lado de mi hermano y lo abrazo o simplemente le digo una palabra o paso en silencio por al lado de él, va a dar lo mismo. El Espíritu Santo sabrá de qué manera hacer llegar el mensaje, pero la única manera de yo aportar en ese mensaje es yo aceptar al Espíritu Santo, yo hacerme a un lado y dejar que Él me guíe. Y dejar que Él me guíe, dejar que su paz entre en mi corazón y se irradie hacia el corazón de mi hermano. Con esto me refiero a que aceptamos esa tranquilidad en el interior de saber que todos están a salvo. Si yo me tomo en serio el hecho de que mi hermano esté en peligro o que tenga miedo, que, etcétera, su falta de paz me la tomo en serio, me tomaré en serio mi propia falta de paz. ¿Por qué? Porque lo que ve a mi hermano es el reflejo de lo que yo creo en mí. Si yo me tomo en serio el ego de mi hermano y creo que su ego es real, creeré que mi ego es real. Ahora, si yo reconozco que mi hermano está eligiendo al ego, está equivocado, está en un error y que está pidiendo ayuda, y su petición de ayuda tampoco es real, es una ilusión de petición de ayuda. Pero responder esa petición es la única manera en que yo le pueda recordar a él y a mí que no necesitamos pedir ayuda porque Dios ya nos dio todo su amor. Y de esto se trata la verdadera empatía. La verdadera empatía es lo único que realmente va a traer paz al mundo. Es yo estar en paz. Como dijo el muy querido Gandhi, sé la paz que quieras ver en el mundo. Es imposible ayudar a todos aquellos que están afligidos, muriendo de dolor o de miedo, si yo no estoy en la paz de Dios. No les puedo dar lo que no tengo. Gracias, igualmente. Bien, vamos a continuar con la lectura. Habíamos dicho, la proyección da lugar a la percepción. Elizabeth, ¿querías hablar? Sí, yo quisiera que usted nos explique, porque lo he estado experimentando, pero pienso que usted lo puede explicar mejor, la diferencia que hay entre ayudar y empresa de colaboración, que es lo que dice el curso, ¿no? O dar servicio, que para mí sería lo que me explica de alguna manera lo que hago en el mundo, ¿no?
usted tiene las palabras mejor. Yo lo he estado reflexionando, meditando y experimentando, pero no sé decirlo. Porque ayudar viene como de algún lugar que no es verdad. Y usted lo sabe explicar con respecto al dar servicio y a esto de la empresa de colaboración, ¿no? Gracias. Bien, primeramente hay una sola ayuda que yo puedo dar y no tiene nada que ver con el cuerpo, con los sonidos que salen de mis cuerdas vocales, con los gestos que hago con mi rostro. La ayuda no tiene nada que ver con el cuerpo, es en la mente. Y es aquí nuevamente donde nos sirve la analogía de la sala de cine. Solo puedo ayudar desde la butaca, no puedo ayudar en una pantalla que no existe, en imágenes proyectadas que son imágenes planas sin sentido, puñados de arena que parecen moverse. La ayuda no puede estar ahí, jamás va a estar ahí. La ayuda solo está en la mente, en la butaca, en el tomador de decisiones. La única ayuda que yo puedo hacer es pasar del ego al Espíritu Santo. Debemos recordar esto siempre. Un solo problema, una sola solución, una sola ayuda, una sola ayuda. Elegir el perdón, el Espíritu Santo, el milagro, elegir la corrección en la mente. Así que no hay otro tipo de ayuda. Si esto después se ve manifestado en que digo una palabra bonita, o ayudo a alguien a recoger la basura, o le doy un abrazo, o simplemente le acompañé, o le ayudé a cosechar las frutas de su árbol, etcétera, sea lo que sea. Regarle las plantas a mi abuela, sea lo que sea. Da lo mismo cómo se exprese eso. La expresión es nada. La expresión es una imagen en blanco, es neutra, es un puñado de arena. La expresión en el cuerpo. La verdadera y la única ayuda que puedo hacer es yo elegir al maestro correcto, yo elegir el perdón, yo practicar el perdón. Esa es la única ayuda. Ayer estuve conversando con una hermanita luego de una clase presencial que hice, y esta hermanita me comentaba, me dijo, tú te debes sentir muy bien porque ayudas a muchas personas, y le hablas a muchas personas que te preguntan y tú les respondes a todos. Y yo le dije, la verdad, no me hace sentir bien eso. Y ella me dijo algo que es una creencia muy popular, que mientras más enseñas el curso, más lo aprendes. Eso no es cierto. Mientras más enseñas el curso, en el nivel de la forma no garantiza de que tú estés en el Espíritu Santo. Alguien puede estar todo el día hablando de un curso de milagros, todo el día citando los párrafos del curso, todo el día leyendo y hablando sobre el curso, y eso no garantiza de que esté en paz. Eso es forma. Enseñar realmente el curso es contenido. Alguien puede enseñar el curso escupiendo en una taza, yendo al baño, alguien puede enseñar el curso cortando el césped o conversando con el vecino de la rutina humorística que hubo en Viña del Mar ayer. Alguien puede conversar de cualquier cosa, hacer cualquier tontera en el mundo, pero si está en la mente correcta, está enseñando este curso, está enseñando el contenido de este curso, que es paz, perdón. Así que enseñar el curso no tiene nada que ver con hablar, no tiene nada que ver con dar una charla, una conferencia, una clase o hacer una psicoterapia. Eso no es enseñar el curso. Enseñar el curso es en la mente, en la butaca, pasar del ego al Espíritu Santo. Enseñar el curso en cuanto al contenido, esa es la única ayuda que podemos dar. No estamos hablando solo de un curso de milagros. Estamos hablando del curso universal, que es el Espíritu Santo. Enseñar el Espíritu Santo, enseñar la mente correcta es elegir la mente correcta. Esta es la única manera de enseñar, es la única manera de ayudar. Gracias, maestro Itzero, muchas gracias. Gracias igualmente. La proyección del lugar a la percepción. Primero miramos nuestro interior y decidimos qué clase de mundo queremos ver. Luego proyectamos ese mundo afuera y hacemos que sea real para nosotros tal como lo vemos. Aquí vamos a explicar algo, lo mismo que explicábamos cuando aclarábamos estas líneas de la famosa página 500, somos responsables de lo que vemos. Cuando hablamos de que soy responsable de lo que veo, no estamos hablando de los hechos concretos, los sucesos específicos. Soy responsable de lo que interpreto. De hecho, esto va muy de la mano con la lección 34. Podría haber paz en lugar de esto. No quiere decir que podría haber una escena pacífica en lugar de esto. Quiere decir que yo podría interpretarlo con paz en lugar de con este miedo, con este juicio, este dolor, etc. Entonces, cuando hablamos de que primero hacemos una imagen real en nosotros y luego la proyectamos afuera, quiere decir que creemos que el pecado es real en nosotros y ahora creemos que el pecado es real allá afuera.
Los sucesos son neutros. Los sucesos no son pecaminosos ni son sagrados, son neutros. Y no es que nosotros estemos, una vez más, no es que nosotros estemos controlando los sucesos del mundo, no estamos controlando los comportamientos de nuestros hermanos, la manera en que piensan, no controlo absolutamente nada de lo que hacen mis hermanos. Lo único que puedo controlar es si los veo como pecadores o como santos, independiente del maestro que estén eligiendo. Puede incluso que estén eligiendo al ego, y la mayoría de mis hermanos está eligiendo al ego, y yo aún así ver santidad en ellos. No voy a ver santidad en sus cuerpos, tampoco en su mente errada. Voy a ver santidad en el Cristo. Esto es lo que llamamos ver la faz de Cristo. Así que cuando hablamos de que elijo las cosas que veo, elijo la manera de interpretar las cosas que veo. Esto debe quedar muy claro porque es muy fácil confundirse. No es que sea fácil confundirse, es que es muy tentador confundirse como una defensa. Es la confusión de creer que yo estoy haciendo los sucesos del mundo, es una gran defensa para conservar la idea de culpa y la idea de pecado. Yo no controlo cómo actúan mis hermanos, cómo hablan, cómo piensan. Controlo cómo yo los veo. Los veo con el ego y creo que son pecadores, o los veo con el Espíritu Santo y reconozco que están pidiendo ayuda, pero que su verdadero ser sigue siendo santo. Hacemos que sea real mediante las interpretaciones que hacemos de lo que estamos viendo. Si nos valemos de la percepción para justificar nuestros propios errores, nuestra ira, nuestros impulsos agresivos, nuestra falta de amor en cualquier forma que se manifieste, veremos un mundo lleno de maldad, destrucción, malicia, envidia y desesperación. Bien, el mundo de por sí es un lugar lleno de malicia y desesperación. Todo el mundo tiene pensamientos perversos y de desesperación, de depresión, de soledad, etc. La mayoría de las personas aquí tienen esos pensamientos. Ahora bien, cuando yo elijo al Espíritu Santo, Jesús nos dice, voy a dejar de ver eso en el mundo. No quiere decir que el comportamiento de mis hermanos cambie, no quiere decir que ahora ellos se porten bien o que me traten bien o que sean más pacíficos. Quizás sigan en el mismo error pidiendo ayuda, pidiendo amor, sigan teniendo pensamientos de conflicto, de guerra, conflictos de miedo, de dolor, etc. Pero yo no me lo voy a tomar en serio. Esa es la diferencia. Y esto conecta con el tema de la pregunta de Anita sobre la empatía. Cuando estoy en la mente correcta, cuando estoy en el Espíritu Santo, noto que mis hermanos están teniendo pensamientos de ira, venganza y asesinato, de dolor, de miedo y de culpa. Lo noto, sé que están teniendo esos pensamientos, pero no los condeno por ello. Tampoco justifico el que los tengan y no lo hago real. Sobre todo, no lo hago real. Reconozco que son peticiones de ayuda y que de por sí son peticiones de ayuda ilusorias. En el cielo no existen las peticiones de ayuda. Así que esta es la manera correcta de ver al mundo, reconocer que casi todo el mundo está loco y hay ciertas personas que no están locas, que están cuerdas, que están iluminadas, que están en paz. Pero la gran mayoría de nuestros hermanos están locos. Si alguien está en la mente correcta, aunque sea por un instante, no hará ninguna distinción entre alguien que está sumergido en el odio o alguien que está iluminado y con la perfecta paz de Dios en su mente. Ninguna diferencia. Notará, por supuesto, que alguien está en paz y que otro no está en paz, pero no se tomará en serio esa diferencia. Reconocerá que la paz de Dios sigue estando en el interior de todos sus hermanos por igual, sean ellos conscientes o no de esa paz. Tenemos que aprender a perdonar todo esto, no porque al hacerlo seamos buenos, entre comillas, o caritativos, sino porque lo que vemos no es real. Y de esto se trata el verdadero perdón, y esto me lleva a citar la primera pregunta de la segunda parte del libro de ejercicios, que es, ¿qué es el perdón? El perdón reconoce que lo que pensaste que tu hermano te había hecho, en realidad nunca ocurrió. El perdón no perdona pecados, otorgándoles así realidad. Sencillamente ve que no se cometió pecado alguno. Esto va muy de la mano con lo que acabamos de leer. Tenemos que aprender a perdonar todo esto, la malicia, la destrucción, la envidia, etc. No porque al hacerlo seamos buenos o caritativos, sino porque lo que vemos no es real. Es decir, el verdadero perdón reconoce que lo que vemos son ilusiones, que de hecho no eran ataques como creíamos, sino peticiones de ayuda y que aún así siendo peticiones de ayuda son ilusorias.
Continúo. A medida que aprendamos, me salté una línea. Hemos distorsionado el mundo con nuestras absurdas defensas y por lo tanto estamos viendo lo que no está ahí. Es decir, primeramente, el mundo como escenario físico de tiempo y espacio no está ahí porque es una mentira, es una ilusión el mundo de tiempo y espacio. Y lo que yo estoy interpretando del mundo de ilusión de tiempo y espacio, que es por lo general pecado o daño real, tampoco está ahí. Ahora, solo quitando la interpretación que yo tengo del suceso, el escenario va a ser reconocido como falso. En otras palabras, si yo de mi mente solo saco el factor de pecado, se va a volver tremendamente evidente que todo este mundo es falso. Lo único que hace que el mundo parezca ser real para mí es mi idea de pecado, mi deseo de ver pecado en el mundo, mi deseo de proyectar la idea de pecado en el mundo, mi propia idea de pecado y de culpa, la culpa inconsciente. Yo creo ser culpable porque pensé que destruí el amor de Dios, pensé que destruí la paz de Dios, pensé que traicioné, incluso asesiné a Dios, mi Padre. Y ahora lo que hacemos es negar y proyectar esta culpa en todos nuestros hermanos. Una vez que perdonamos a nuestros hermanos, dejamos de proyectar culpa en ellos, reconocemos que no hay culpa ni en ellos ni en nosotros, desaparece la idea de culpa y por lo tanto desaparece la idea de que hay un mundo real. Seguimos viendo el mundo, pero ya no es real para nosotros. Esto es lo que llamamos un sueño lúcido. El sueño lúcido es cuando puedo seguir percibiendo y veo mi cuerpo y los demás cuerpos, la casa, el lugar, el planeta, veo todo, pero no me lo tomo en serio y puedo reconocer plenamente sin lugar a dudas que no me pueden ni dar ni quitar la paz de Dios. Continúo. A medida que aprendamos a reconocer nuestros errores de percepción, aprenderemos también a pasarlos por alto, es decir, a perdonarlos. Al mismo tiempo, nos perdonamos al mirar más allá de los conceptos distorsionados que tenemos de nosotros mismos y ver el ser que Dios creó en nosotros como nosotros. Es decir, en la medida en que pasemos por alto lo que pensábamos que era pecado o culpa en nuestros hermanos, lo pasaremos por alto en nosotros. Reconoceremos que era solo un error y pasaremos por alto ese error y veremos la faz de Cristo en nuestros hermanos y reconoceremos a Cristo en nosotros. Es decir, una vez que yo perdono a mi hermano y dejo de desear ver pecado, dejo de ver pecado. Cuando ya no quiero atacar, reconozco que nunca hubo una excusa para atacar. Mi ataque nunca estuvo justificado, jamás lo estuvo. Por mucho que mi hermano esté equivocado, por mucho que mi hermano esté errado, eligiendo al maestro equivocado, y que esté lleno de malicia, envidia y distorsión y destrucción en su mente, por mucho que tenga una mente totalmente desquiciada y caótica, ya no voy a ver pecado en él. Voy a reconocer que todo ese caos es una mentira, es una ilusión y a la vez es una petición de ayuda. Esta es la manera práctica que el Espíritu Santo nos ofrece para mirar el error en nuestros hermanos y en nosotros mismos, como una petición de ayuda. Verlos como una petición de ayuda es útil, no es la verdad última, porque las peticiones de ayuda no existen, son ilusorias. Pero el Espíritu Santo los ve así porque es la manera en que nos ofrece un camino de perdón, un camino donde nos liberamos a nosotros mismos a través de liberar a nuestros hermanos. Ver que nuestros hermanos creen que les falta la paz y el amor de Dios y en algún nivel creen necesitarlo, y nosotros respondemos a esa necesidad con nuestra paz y nuestro amor, es decir, con nuestro perdón. Y a través de nuestro perdón le enseñamos a nuestros hermanos que ellos están libres de pecado. A través de nosotros liberarles de nuestros juicios, es decir, cesar el ataque. Rehusarme a atacar a mi hermano, esta es la manera en que yo le enseño a él que sus ataques tampoco están justificados y que tampoco son un pecado. Son simplemente errores, peticiones de ayuda y que juntos las podemos responder. Una vez que yo miro el error de mi hermano junto con Jesús, puedo reconocer que yo también estaba en el mismo error y que todos tenemos el mismo error. El error de mi hermano no es que sea asesino, violador, o que sea gritón, o que discuta, o que tenga conductas perversas o conductas irresponsables, etc. Nada en su conducta o en su comportamiento es el error. El único error es que eligió al maestro equivocado. Mi único error es que elegí al maestro equivocado para ver los errores de mi hermano. Todo el mundo tiene el mismo error, un solo error, elegir al ego. Todo el mundo tiene la oportunidad de elegir la corrección, el Espíritu Santo en su mente. Un solo error, una sola corrección, un solo problema, una sola respuesta.
solo dos opciones. Cuando encierro todo el mundo en solo dos opciones que son dar amor o pedir amor, es decir, el Espíritu Santo o el ego, esto facilita mucho el camino porque me doy cuenta de que en última instancia me va a dar lo mismo si mi hermano está en el ego o en el Espíritu Santo. Si me está dando amor o pidiendo amor, la respuesta suscitada va a ser exactamente la misma. Así que cuando estamos en la mente correcta, cuando nos disponemos a hacernos a un lado y ser corregidos por el Espíritu Santo, podemos notar, muy probablemente vamos a notar si nuestros hermanos están en la mente correcta o en la mente errada, pero no nos va a importar. E incluso puede ser que ni siquiera podamos notar si mi hermano está o no en el Espíritu Santo o en el ego. No me va a interesar si está en el ego o en el Espíritu Santo. Mi respuesta va a ser la misma, una perfecta apacibilidad y misericordia. Continúo. El pecado se define como una falta de amor, entre comillas. Texto capítulo 1, sección 4. Puesto que lo único que existe es el amor, para el Espíritu Santo el pecado no es otra cosa que un error que necesita corrección, en vez de algo perverso que merece castigo. Bien, esta definición que tiene el curso en el primer capítulo sobre pecado no se debe tomar como algo literal. De partida, una falta de amor es imposible. Si solo existe el amor y no existe nada más que el amor, no existe una falta de amor de manera literal. Lo que hay en nuestra mente es la creencia de que nos falta el amor. Esto es muy importante distinguirlo, porque si yo creo que hay una falta de amor real, es imposible remediarla. Lo real no puede cambiarse, solo lo ilusorio puede deshacerse. El pecado se define como una falta de amor. Bien, el pecado también se define como algo imperdonable. Hay una famosa sección que se titula El error en contraposición al pecado. Y aquí Jesús nos explica básicamente lo siguiente. El ego dice que el pecado, de ser verdad, debería ser castigado con la muerte. Por otro lado, el Espíritu Santo nos dice que el pecado, de ser verdad, debiese ser castigado con la muerte. Uno diría, qué locura, como el Espíritu Santo va a pensar así. El Espíritu Santo piensa así. Si el pecado fuese real, tiene que ser castigado con la muerte. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre ambos? La única diferencia es que el ego nos dice que el pecado es real y el Espíritu Santo nos dice el pecado es imposible. No existió nunca y nunca va a existir. De existir, sí, castígalo con la muerte, pero no existe y nunca va a existir. Entonces, esta es la definición más útil, a mi parecer, que deberíamos tener del pecado, algo imperdonable. Pero el pecado no existe, por lo tanto es solo un error y el error es sumamente perdonable y corregible. Ahora, el error es creer que el pecado es real, y creer que el pecado es real no es un pecado. Esto va a parecer una paradoja o un enredo, lo voy a repetir una vez más. El único error es creer que hay pecado. Y creer que hay pecado no es un pecado, es solo un error. El pecado no existe. Puede ser que yo crea en el pecado, pero por mucho que yo crea en una mentira, eso no lo hace verdad. Por mucho que yo crea en una mentira, eso jamás la va a hacer verdad. La mentira es mentira y la verdad es verdad. La verdad sigue siendo verdad hoy y mañana. Lo va a ser por siempre. Hay una sola verdad y es eterna. Esto es en uno de los puntos donde muchos estudiantes de espiritualidad chocan con este curso. Muchos estudiantes de espiritualidad creen que hay distintas verdades o que cada quien tiene su propia verdad o que la verdad no es absoluta o que no hay una verdad absoluta. Eso es precisamente la primera ley del caos, del ego, que dice que hay una verdad para cada quien y que no hay una verdad absoluta. Esa es la primera ley del caos del ego. Y muchos estudiantes de espiritualidad creen que esa es la máxima verdad. Su máxima verdad es que no hay una verdad absoluta. Bueno, la máxima verdad es que hay una verdad absoluta y es absoluta y no podemos hacer nada contra ella. Nuevamente, muchos de nosotros va a chocar con esto, pero ¿cómo me estás imponiendo una verdad? Bueno, Jesús o el Espíritu Santo o este curso no nos está imponiendo nada. Nos está diciendo un hecho concreto y de aceptarlo sería nuestra salvación. De aceptarlo tendríamos una perfecta y absoluta paz. La pregunta es, ¿por qué no queremos que haya una verdad absoluta? ¿Qué es lo que nos hace creer que nos conviene más el hecho de que no haya una verdad absoluta a que sí la haya? Es una total locura.
por supuesto que nos conviene más que sí haya una verdad absoluta, y esa verdad absoluta es amor, es paz, una paz y un amor inefable, no se puede explicar con palabras, y es la única verdad. Ahora, ¿por qué no queremos que eso sea la única verdad y que hayan otras verdades? Que el odio, el miedo, el sufrimiento también sean verdad. Porque tenemos una adicción en nuestra locura, en nuestra demencia, tenemos una adicción al dolor, al miedo, a la culpa. Y es por eso que no queremos que haya solo verdad, queremos que haya verdad y mentira. Y Jesús nos dice, por mucho que creas en tus mentiras de pecado, culpa y miedo, eso no lo hace verdad. La mentira sigue siendo mentira. El pecado sigue siendo mentira. Fue solo un error. La verdad sigue siendo verdad. Continúo. Puesto que lo único que existe es el amor, para el Espíritu Santo el pecado no es otra cosa que un error que necesita corrección en vez de algo perverso que merece castigo. Aquí está hablando de la creencia en el pecado. La creencia en el pecado es un error y no requiere castigo, sino una tierna y bondadosa corrección. La creencia en el pecado, porque el pecado no existe. El pecado no puede ser corregido. De existir el pecado sería incorregible, pero no existe. Nuestra sensación de ser inadecuados, débiles y de estar incompletos procede del gran valor que le hemos otorgado al principio de la escasez, el cual rige el mundo de las ilusiones. Hay una famosa línea en la sección sexta del capítulo primero donde Jesús nos dice: la única carencia que tienes que resolver es tu sensación de estar separado de Dios. Esto es el principio de escasez. Creo que me falta el amor de Dios y por lo tanto creo que tengo que sustituirlo, hacer ídolos e intentar llenar un vacío que primeramente no existe y llenarlo con cosas que tampoco existen. El principio de la escasez, el cual rige el mundo de las ilusiones. Todo aquí es pérdida. Desde este punto de vista, buscamos en otros lo que consideramos que nos falta a nosotros. Amamos, entre comillas, a otros con el objetivo de ver qué podemos obtener de él. Amamos a otro con el objetivo de... Esto es la relación de amor especial que se explica muy bien en el capítulo 16. Tengo una relación de amor especial con una pareja, un familiar, sea quien sea, un amigo, no porque realmente le ame, sino porque estoy buscando qué obtener de esa persona, qué le puedo arrebatar y quedármelo para mí. Su atención, el que me considere especial, el que me dé juguetes aquí en el mundo, o dinero, o sea lo que sea, o simplemente compañía, que me dé su cuerpo, la cercanía de su cuerpo. Esto es lo que buscamos nosotros. Buscamos sacar provecho para no solo tener juguetes físicos en el mundo, como un cuerpo, una casa, un auto, o sea, lo que sea. Lo que buscamos básicamente es persistir la idea de individualidad y especialismo, un sistema de pensamiento de separación. Esto es lo que buscamos mantener a través de las relaciones de amor especial. Y nosotros las llamamos amor. Y Jesús nos dice, eso no tiene absolutamente nada que ver con amor, donde hay una transigencia, un intercambio, yo te doy, tú me das. Eso no, a eso no se le puede llamar amor. El amor es incondicional, el amor no pide nada y lo da todo. Eso sí es verdadero amor. Y no tiene nada que ver con el mundo de las formas, sino con la mente. Y cuando decimos que el amor lo da todo, no quiere decir que yo quede totalmente desposeído y que regale todas mis pertenencias físicas. No estamos hablando de dar eso. Estaría dando un puñado de arena, estaría dando algo totalmente carente de valor. Cuando hablamos de que el amor lo da todo, se da a sí mismo. El amor, lo que damos es amor. Y en este caso, en realidad, estamos hablando de perdón o de paz. Porque como hemos dicho muchas veces, el amor es imposible en este mundo. El amor con A mayúscula, el amor real, el amor de Dios, el único amor que existe, solo está en el cielo, en el conocimiento. No tiene absolutamente nada que ver con este mundo. Lo más cercano a ese amor es la mente correcta, el Espíritu Santo, la práctica del perdón. Eso es el reflejo del amor de Dios. Vi que había una consulta en el chat. Martita, ¿me la podrías leer, por favor? Si es que está por ahí, Marta. O alguien que me la pueda leer. Lo que pasa es que si yo abro el chat se me da vuelta la pantalla, no sé por qué. Sí, yo te la leo, Isaro. Muchas gracias. ¿Qué hago cuando veo que
La ola me tapa y estoy bien adentro del remolino y no puedo frenar. Muy buena pregunta. En algún momento ocupé una analogía de que cuando uno se mete a bañar en el mar, en el océano, y el mar está agitado y uno lo toma una ola y lo da vuelta y lo da vuelta, e incluso uno tiene miedo de morir ahogado. Creo que a todos nos ha pasado en algún momento, donde no hallamos cómo salir a respirar aire y cuando salimos nos pesca otra ola y nos da vuelta y nos desorientamos totalmente. Ocupé eso como una analogía para hablar de que cuando estamos sumergidos en el ego, en el especialismo, en la culpa, en el miedo, en el dolor, en el rencor, nos es prácticamente imposible salir de ahí, se nos hace muy difícil. Bueno, esa es nuestra experiencia es que es casi imposible o que es muy difícil, pero nuestra experiencia es falsa. La verdad es que podríamos salir de la ola inmediatamente, nos paramos y nos damos cuenta que es un charquito de 15 centímetros, que nunca nos hizo daño, era nada. Nos paramos y salimos caminando tranquilamente en una pocita de agua. Y nosotros pensábamos que era una marejada, un tsunami que nos estaba llevando. No era nada. Era mucho más pequeño que un vasito con agua. Era una gotita de agua, si es que se evapora ante el sol. Pero nosotros le teníamos mucho miedo y parecíamos ahogarnos en un vaso de agua, como el famoso dicho. Ahora bien, la idea es llegar a darnos cuenta de que estamos viendo el problema como no es. De esto tenemos que darnos cuenta para poder verlo como es. Cuando pareciera, según mi experiencia, que estoy atrapado en las olas que no me dejan salir a respirar y estoy ahogándome ahí en la orilla del mar con las marejadas, la idea es llegar al punto de honestidad, de responsabilidad, donde me doy cuenta de que estas olas no son reales, estas oleadas de pensamientos de angustia, depresión, rencor, culpa, etcétera, no son reales, son una ilusión. Esta es una metáfora acerca de algo falso, no es una metáfora acerca de algo real, es una metáfora acerca de nuestra experiencia con respecto a elegir al ego, lo horrible que se siente elegir al ego, pero el ego es falso, el ego no existe, como se nos dice en la sección 4, capítulo 4, al ego se le debe llevar a juicio y ser declarado inexistente, el ego no existe. Las olas de miedo, de culpa, de resentimiento, de dolor, no son reales y soy yo el que se las está inventando, soy yo el que toma el agua y se la echa encima y finjo como que me estoy ahogando y yo mismo me hundo la cabeza en el agua y digo, ¿quién me lo está haciendo? Y en un agua que ni siquiera existe y que no me puede ahogar ni hacer daño, más encima. Entonces, cuando me doy cuenta de cómo es el problema, de hecho, Ken Wambling nos decía, todo lo que tienes que hacer es ver, perdón, ver el problema tal como es y no como tú lo has urdido. Y de hecho esto es una cita de la sección séptima del capítulo 27, que es el soñador del sueño. Jesús nos dice que para ir más allá del dolor, del sufrimiento, de las ilusiones, tenemos que ver el problema tal como es. El problema no son las olas que me cubren y me están ahogando. El único problema es que yo deseo que hayan olas que me ahoguen. Si yo no las deseara, no las experimentaría. De hecho, mi experiencia de las olas, mi experiencia de la depresión, la ansiedad, la culpa, el enfado, la rabia, son ilusiones. No existen ni el enfado, ni la culpa, ni el dolor. El sufrimiento y el miedo son una mentira. No existen en el cielo y fuera del cielo no hay nada. Entonces, parece ser muy real para mí y lo único que hace que esto parezca ser real para mí es mi deseo de que sean reales. Cuando ya no desee estas olas de pecado, culpa y miedo, cuando ya no desee las olas de dolor, sufrimiento y agonía, no van a estar ahí para mí. No solo no van a estar, sino que me voy a dar cuenta de que nunca estuvieron. Yo deseaba, tal fue mi deseo, que prácticamente se me cumplió en mi locura, en mi demencia. No se cumplió en la realidad. No existe en el cielo este dolor, este sufrimiento, esta agonía, esta depresión. No existen y nunca van a existir. Pero tal es mi deseo de que existan que las experimento como si fuesen reales y luego me quejo y pido ayuda y me desespero. Me desespero por cosas que no están ahí, que yo deseo que estén ahí. A esto es lo que le llamamos disociación. Yo pedí algo, lo experimenté, deseo que sea real y luego me quejo y digo, no deseo que esto sea real, quiero que se me rescate, que se me dé auxilio de esto. Bueno, Jesús nos dice, hermano, eso es lo que tú quieres. No estás ahogándote, pero tú deseas ahogarte y por eso lo experimentas como si fuese real. No estás teniendo depresión, ira, rabia o culpa. No existe nada de eso, no estás sufriendo. Tú crees estar sufriendo porque deseas sufrir. Cuando ya no deseas sufrir, te vas a dar cuenta de que nunca sufriste realmente. Pero en esto tenemos que ser honestos, creemos que estar sufriendo.
Luego nos disociamos de esta creencia o de esta experiencia. Por muy ilusoria se siente horrible y nos disociamos de ella. La idea es tomar contacto primero con ese dolor, con esa agonía y ese sufrimiento, y luego reconocer que son una mentira, junto con el Espíritu Santo, junto con Jesús. Reconocer que son una mentira es reconocer que yo deseaba que sean verdad, y cuando pierdan sentido para mí, pierdan atracción, me doy cuenta de que ya no las deseo, ya no son lo que yo quiero. Pensé que me convenían y me doy cuenta de que no me convienen. Pensé que me convenía porque sostenían a mi yo especial y mi yo individual, y mi yo especial e individual jamás me dio paz ni tranquilidad. Ya no es lo que yo quiero. Cuando alguien llega a ese punto donde estas oleadas de depresión, ansiedad y rabia ya no son lo que yo quiero, no pueden estar ahí. Y te das cuenta de que nunca realmente estuvieron ahí, de que siempre estuviste a salvo en la orilla del mar y el mar estuvo quieto y nunca te hizo nada. Así que esta es la manera de salir de ahí, reconocer que deseamos estar ahí, pero que no es real. Y cuando cambiamos de parecer y dejamos de desear el dolor, el victimismo, la depresión y la culpa, entonces las dejamos de experimentar. Solo experimentamos lo que estamos deseando. Es imposible experimentar una sensación mental sin desearla. Es imposible experimentar sufrimiento sin desear sufrimiento. Y esto lo unimos con el tema de soy responsable de lo que veo. En realidad soy responsable de lo que interpreto. Soy responsable de lo que siento. Si siento dolor, depresión, una oleada que no me deja respirar de dolor y angustia, eso es lo que deseo. Cuando desee paz, voy a experimentar paz. Marcela dice, gracias, pero ¿cómo cuesta? Bien, de esto se trata un curso de milagros, de darnos cuenta de que no cuesta, no puede ser difícil. Jesús nos dice, si este curso fuese difícil, sería imposible de aprender. Si yo creo que el curso es difícil, es imposible. De hecho, si yo creo que este curso es difícil, debería renunciar a este curso. Si es difícil, es imposible. Jesús nos dice, este curso solo enseña lo obvio y lo evidente. Por lo tanto, tiene que ser fácil. Lo que hace parecer como si fuese difícil es que yo deseo desesperadamente de que sea difícil. Y deseo que sea difícil porque en realidad deseo que sea imposible. No quiero este curso. No quiero la paz. La paz significa que yo como alguien especial no existo. Por eso es que detesto la paz. Por eso es que digo, vaya, está muy lejana, muy difícil. Yo quería la paz, pero miren cuán difícil es. Jesús nos dice, hermano, no quieres la paz. Si la quisieras, la tendrías ahora mismo. No la quieres porque todavía consideras que no es algo conveniente para ti. Crees que es tu aniquilación la paz. Crees que tú vas a morir en la paz. Hermano, no vas a morir. Vas a renacer en la vida eterna, nos diría Jesús. Bien, continúo con... Elida quería hablar. Hacer una pregunta. ¿Me escuchas? Sí, te oigo bien. Tú dices que no se puede experimentar algo sin desearlo. Estoy de acuerdo contigo. Solo la mente, las sensaciones mentales. Sí. Ahora, si yo quiero experimentar tristeza, elijo una situación que puede ser personal o de otro es lo mismo que justifique mi tristeza. Muy por lo general, eso es lo que hacemos. Pero Da lo a mismo veces... una situación Sí. que me pasa a mí o ver una amiga que tiene un problema y que eso me dé tristeza. Eso lo va a elegir la mente para poder experimentar tristeza finalmente. Exacto. Y tú eres la mente. ¿Sí? A veces hablamos de la mente en tercera persona porque es útil. Hablamos de la mente en tercera persona porque es útil, pero yo soy la mente. Yo no soy el cuerpo, soy solo la mente. Entonces esto nos va a ser muy útil. Soy yo el que está eligiendo constantemente si estar triste o estar en paz con respecto a sea lo que sea. Soy yo el que elige. Por eso es que creo que es la lección 16 que nos dice que no tenemos pensamientos neutros. No tengo pensamientos neutros dentro del sueño. Solo puedo elegir al ego o al Espíritu Santo, uno de los dos, pero no puedo pensar neutro. Todas las cosas en el mundo sí son neutras, pero mi manera de interpretarlas no son neutras. Elijo al ego o al Espíritu Santo, uno de los dos. Y el que elija va a ser lo que yo sienta. Si elijo al ego, siento tristeza, dolor, sufrimiento, rabia, sea lo que sea que no sea paz. Y si elijo al Espíritu Santo, siento paz.
Gracias, Cícero. Igualmente. Continúo. Desde este punto de vista buscamos en otros lo que consideramos que nos falta a nosotros. Amamos, entre comillas, a otros con el objetivo de ver qué podemos obtener de él. De hecho, a esto es a lo que en el mundo de los sueños se le llama amor. No puede haber mayor error que ese, pues el amor es incapaz de exigir nada. Esto es lo que habíamos comentado hace un ratito. Solo las mentes pueden unirse realmente, y lo que Dios ha unido, ningún hombre lo puede desunir. Esta es una cita de la sección tercera del capítulo 17. Bien, cuando hablamos de unir las mentes, es una metáfora, porque las mentes ya son una. Las mentes no se deben unir, deben recordar que ya son una. Solo las mentes pueden unirse realmente, y lo que Dios ha unido, ningún hombre lo puede desunir. Aquí Jesús, en esta misma línea, en una sola línea, une el nivel 1 con el nivel 2. Primero el nivel 2, luego el nivel 1. Lo voy a explicar ahora. Solo las mentes pueden unirse realmente. Esto corresponde al nivel 2 de la enseñanza, donde dentro del sueño la percepción contrasta el error con la corrección. Esto es una aseveración con respecto a la corrección, y la corrección forma parte del nivel 2. Luego dice, y lo que Dios ha unido, ningún hombre lo puede desunir. Es decir, Jesús está haciendo referencia a que Dios tiene un solo hijo y su hijo sigue siendo uno. Esto es una aseveración con respecto al nivel 1. En el nivel 1 solo la verdad es verdad y no existe nada más. Ni siquiera ni error ni corrección, nada más, solo la realidad, solo el conocimiento. Ahí hay un solo hijo y es perfectamente uno con el Padre. No obstante, la verdadera unión, que nunca se perdió, solo es posible en el nivel de la mente de Cristo. El pequeño yo, entre comillas, procura engrandecerse obteniendo del mundo externo aceptación, posesiones y amor, entre comillas, que en realidad es amor especial. El ser que Dios creó no necesita nada. Aquí hace un contraste entre el ego y el Cristo, es decir, entre nosotros identificados con el ego y nosotros como el Cristo, el Santo Hijo de Dios. Nosotros identificados con el ego, el pequeño yo, creemos necesitar cosas, vamos en busca de ídolos o de cosas aquí en el mundo, relaciones de pareja, familia, trabajo, logros, triunfos, etcétera, juguetes aquí en el mundo. Pasamos toda una vida en busca de ello, invirtiendo en ello mentalmente, creyendo que ello nos va a dar satisfacción, paz o siquiera descanso, bienestar. Y nada de las cosas aquí en el mundo nos va a dar la paz de Dios. Sin embargo, Jesús nos dice que el Cristo en nosotros ya está en la paz de Dios y no necesita nada y no anda buscando nada el Cristo en nosotros. Sin embargo, en el nivel de la mente debemos elegir en favor del Cristo, en favor de nuestra verdadera identidad. Así que mientras sigamos eligiendo al ego, vamos a creer realmente que tenemos necesidades y vamos a ir tras ellas. El estar en la mente correcta no quiere decir que uno no pueda suplir las necesidades físicas aquí en el mundo. Seguimos una vida común y corriente aquí en el mundo cuando estamos en el Espíritu Santo. Lo que hacemos es dejar de buscar la verdad o la paz o el amor en el mundo. Podemos tener una relación de pareja y tener una familia y tener un trabajo y tener una casa y tener un auto y salir a pasear. Hacemos todo eso normalmente. Lo que hacemos es ocupar todo eso para practicar el perdón. Y practicar el perdón con todo ello no quiere decir abandonarlo en el nivel de la forma. Hay una línea muy importante en el curso donde Jesús nos dice, el Espíritu Santo no quiere destruir tus relaciones, sino transformarlas. Nosotros nos hicimos una relación especial de todas las personas y todas las cosas en el mundo. El Espíritu Santo no quiere destruir esas relaciones, las quiere santificar, transformar, es decir, pasar de una relación especial a una relación santa, una relación perdonada. Y el perdón es solo en la mente, no conlleva necesariamente alejarse o abandonar un trabajo, una pareja o algo. Si alguien se ve inspirado a cambiar algo aquí en el mundo, alejarse de algo en el nivel físico, no hay nada de malo. Pero lo importante es recordar que el perdón es solo la mente, independiente si esté o no cerca de un cuerpo o cerca de un trabajo, una labor, un lugar, o sea, lo que sea de lo que yo haya hecho un ídolo. Elizabeth, ¿quieres hablar? Sí, con respecto a la pregunta de que el hijo
inconscientemente estar triste, ¿no? Pero también puedo elegir festejar, o sea, es igual cualquier emoción, porque siempre pareciera ser que la ira, la depresión, la tristeza es más fácil de identificar que la distracción por el disfrute, y que también me distrae de los pensamientos de Dios. Claro, Es igual, eso también sería lo que usted dice, que es igual el dolor que el placer. que el placer, sería igual en ese caso, o sea, me aleja de mi Exactamente propósito. igual. Sí. Mira, esto es fácil de entenderlo con la analogía del cine. Si tú estás sentada en la butaca y miras algo en la pantalla y crees que es real, te disociaste del amor de Dios. Si crees que es positivamente real o negativamente real, si crees que la mentira es verdad, creerás que la verdad es mentira. O sea que si creo, por ejemplo, de que mi salvación depende de que haga una lección o que haga el curso en forma, no sé, como única salida, y no el pensamiento de Dios, también sería una distracción. Sí, de hecho Jesús nos dice que nos cuidemos de hacer de las lecciones un ídolo, porque pasarían a ser un Dios por derecho propio. Las lecciones son una flechita que apunta hacia el objetivo, no son el objetivo. Claro, el dedo que apunta al sol, claro. Ah, bueno, gracias, porque tenía todavía dudas sobre eso, porque como la gente en general en el curso hablamos de disfrutar, y la sonrisa en la cara, y la alegría, y parecemos payasitos a veces, digo, ¿será eso? Y por ahí no me nace a mí estar tan sonriente, sí, sí, pero no así, ¿no? Y no, entonces no sé si el disfrutar tiene que ver con eso o no. Bien, hay un disfrute que es genuino, que es el disfrute de perdonar, de estar en el Espíritu Santo. Estoy segurísimo que Jesús sonreía mucho, que en Wapnik sonreía mucho cuando estaba en un ambiente coloquial, con amigos, familia, sonreía mucho. Todo aquel que esté iluminado sonríe mucho. De hecho, la famosa lección 155 al comienzo se nos dice, hay una manera de vivir en el mundo que no es del mundo, aunque parezca serlo. No cambias de parecer, es decir, no cambias muchas cosas en el mundo, pero sí sonríes más. Es decir, Jesús nos dice que sí sonreímos más. Esto es solo un reflejo, no es obligación sonreír o estar alegre físicamente. La alegría está en la mente. Incluso alguien podría estar muy alegre y por fuera verse serio. Estoy segurísimo que en Wapnik, cuando hacía sus conferencias, por dentro estaba alegre, estaba en paz, estaba dichoso, pero por fuera se veía serio porque estaba en un ambiente académico, estaba en un ambiente de enseñar la parte teórica del curso. Entonces, ocupaba el sentido común. El sentido común era que estaba serio porque estaba enseñando algo educacionalmente. Aún así también sonreía de vez en cuando, pero había una sonrisa en su corazón, que todos la podíamos notar, incluso si su rostro estaba sereno, tranquilo, incluso serio. Había una sonrisa en su corazón, ¿no? Y esa sonrisa es la paz, no es una sonrisa literal. A veces se puede manifestar como una sonrisa literal en los labios y a veces no, pero esa alegría y ese disfrute sí va a estar en la mente de alguien que esté en su mente correcta. Pero Gracias. gracias igualmente, ese disfrute no va a provenir del mundo. Si es genuino, proviene solo de perdonar, de estar en el Espíritu Santo, de ver la faz de Cristo en sus hermanos. Alguien que puede notar la santidad de sus hermanos, Jesús nos dice, apenas puede contener las lágrimas de alegría. Alguien que puede realmente ver al Cristo en sus hermanos se siente hermosamente dichoso. Incluso si por sentido común por fuera está serio, está tranquilo y no lo demuestra, en su interior va a haber un gozo. Me voy afianzando en los signos del camino. Muchas gracias, maestro. Gracias igualmente. ¿Dónde vamos? El ser que Dios creó no necesita nada. Está eternamente a salvo y es eternamente íntegro, amado y amoroso. Esto es nuestro yo real, el Cristo, y todos lo somos. Busca compartir en vez de obtener.
extender en vez de proyectar. Aquí cuando hablamos de que el Cristo busca compartir, primeramente hablamos de en el cielo. Compartir o extender es crear o co-crear, extender el amor. Y extender o compartir el amor no tiene nada que ver con la materia, con el cuerpo, con una extensión en metros o en kilómetros. No es una extensión dimensional. Es simplemente paz, es amor, es algo que no podemos entender por ahora. Pero sí podemos al menos entender que estamos hablando de algo espiritual, invisible e intangible, que es el amor. No tiene nada que ver con el mundo de los cuerpos, ni con extender ni siquiera energías o frecuencias. El espíritu no tiene nada que ver con la energía, con las frecuencias o con lo, al parecer, astral, sutil, místico. El espíritu es solo amor y no cambia ni fluctúa en modo alguno. No tiene necesidades de ninguna clase y solo busca unirse a otros que, como él, son conscientes de su propia abundancia. Aquí ahora hablamos de en el nivel del sueño. En el nivel 2, aquel que ha elegido al Cristo, en este caso se refiere al Espíritu Santo, ha elegido a la mente correcta, busca unirse a sus hermanos. Una vez más, no en los cuerpos, sino en las mentes. Así que aquí Jesús está combinando nivel 1 con nivel 2. En el nivel 1, donde contrastamos el cielo con el sueño, solo el cielo es real y ahí el Hijo de Dios extiende el amor de su Padre. En el nivel 2, donde contrastamos un sistema de pensamiento errado con uno correctivo, lo que hacemos desde la mente correcta, el sistema de pensamiento correctivo es unirnos a nuestros hermanos en perdón en el nivel de la mente, no necesariamente en el nivel de los cuerpos. De hecho, Jesús nos dice, los cuerpos no se pueden unir, las mentes ya son una. No tienen necesidad de ninguna clase y solo buscan unirse a otros que, como él, son conscientes de su propia abundancia. No es que nos unamos en perdón solo con aquellos que estén perdonando, o aquellos que sean conscientes de su propia abundancia. Quiere decir que nos unimos al Cristo en nuestros hermanos. Unirse al Cristo en mi hermano o al Espíritu Santo en mi hermano. Jesús nos dice que debemos oír al Espíritu Santo en nuestros hermanos. Unirse al Cristo de mi hermano es ver la faz de Cristo, perdonarle, ver inocencia en él, ver la parte de él que sí reconoce su abundancia, su plenitud como espíritu, no como cuerpo. Bien, quedamos hasta aquí por hoy. La página 14 del prefacio terminando, comenzando la página 15, al menos en mi edición. Esta clase la solíamos hacer de 1 hora y media, llevamos 1 hora 35. Vamos a acabar con un ratito de introspección, meditación. Martita, ¿me puedes decir si es que hay alguna otra pregunta o comentario en el chat? No, Ísaro, no hay preguntas. Bien, muchas gracias. Quien desee y se sienta cómodo puede cerrar los ojos, respirar profundamente. Vamos a intentar aquietarnos y ponernos en contacto un minutito con el amor de nuestro Padre. Nos ponemos cómodos. Voy a ocupar la lectura de una lección como ayuda para esta meditación. Esto es la lección 205, que es un breve repaso de la lección 185. Dice, deseo la paz de Dios. La paz de Dios es lo único que quiero. La paz de Dios es mi única meta. La mira de todo mi vivir aquí, el fin que persigo, mi propósito, mi función y mi vida mientras habite en un lugar que no es mi hogar. Mientras estemos dormidos aquí, nuestro único propósito es la paz de Dios. Y esta paz de Dios solo se alcanza y se logra perdonando. Jesús nos dice en los primeros capítulos, tú que deseas paz, solo la puedes hallar perdonando completamente. Y perdonar completamente es recordar que mis hermanos están eternamente libres de pecado. El pecado no existe, de hecho es imposible. Es probable que la mayoría estén equivocados, errados, locos, dementes, pero jamás pecaron. Siguen siendo el santo Hijo de Dios y solo viendo esa santidad
la faz de Cristo en mis hermanos, es como voy a recordarla en mí, recordar mi identidad como Cristo, el único Hijo de Dios. Toda la filiación es un solo Hijo. Somos el único Hijo de Dios unido eternamente a nuestro Padre, por siempre y para siempre. Amén. Amén. Bien, hasta aquí Gracias, esta clase. Ícaro. Muchas gracias. Bendiciones, Igualmente. hermanito.